Segunda de Pedro, capítulo número 3. Bien. A lo largo de la historia y a lo largo de toda la escritura, nosotros nos podemos dar cuenta e inclusive nosotros hoy día nos podemos dar cuenta de que ser cristiano, verdadero cristiano, no es sencillo. Recordemos cómo los cristianos eran rechazados por los judíos. Después el Imperio Romano perseguía a los cristianos, y hemos venido viendo en las últimas semanas, como si fuera poco esto, que de fuera venían los ataques, ahora de dentro también, al infiltrarse los falsos maestros que buscaban a través de herejías destruir a la iglesia. Ahora, no ha sido fácil el camino para los creyentes, para los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque un verdadero creyente, la cualidad, la característica que debemos tener es que reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida, nos sometemos a Él. Y eso se traduce en obediencia, y esa obediencia va transformándonos. Su obra empieza, y a lo largo de nuestra vida debe de haber un cambio. Pero ese cambio no normalmente, siempre va contra la cultura del mundo, de la época que sea. Hoy en día vivimos en una cultura en la que solamente se busca el bienestar, el placer. Una cultura en la que está mal visto que tú puedas pasar por algún problema, algún dolor. No es bien visto que tú sufras. Todas las personas hoy en día buscan el placer, buscan estar cómodos, buscan estar bien. ¿Pero qué hace el verdadero cristiano? ¿Se enfoca en eso? ¿Deberíamos enfocarnos en eso? En cierta manera sí, pero de otra manera. Mientras el mundo busca placer, mientras el mundo busca comodidad, mientras el mundo busca por todos los medios no sufrir absolutamente nada, el cristiano busca el placer en su comunión con Dios. Eso es lo que debe hacer. El verdadero cristiano no se centra como la cultura del mundo en la autogratificación. El verdadero cristiano se goza en la comunión con Dios a través de Cristo. Un verdadero cristiano va contra cultura, hemos dicho. ¿Por qué? Porque mientras la cultura se enfoca en el yo, el cristiano, el verdadero cristiano, ¿se enfoca en qué? En negarse a sí mismo. El Señor va transformándonos. El Señor nos va cambiando. Y eso, de verdad, cuando nosotros vivimos como el Señor nos lo pide, cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, eso no pasa desapercibido a nuestro alrededor. Las personas que están cercanas a nosotros muchas veces no pueden entender por qué tomas tú ciertas decisiones. Muy probablemente, si alguno de nosotros hemos obedecido al Señor, y espero que eso haya sido, ¿qué sucede cuando sucede algo y tú tienes que decir la verdad? Y esa verdad, tienes dos opciones: decir la verdad y sufrir consecuencias por eso, o poder decir una mentira y escapar de las consecuencias. Las personas que nos rodean no pueden entender por qué, teniendo la posibilidad de no tener una consecuencia y decir una mentira, decide el cristiano decir la verdad. Algo tan sencillo les causa un impacto. No pueden entender el corazón
¿Cómo actúa el corazón de alguien transformado por Cristo? El testimonio de nosotros debe de ser un testimonio de ese tipo, que muestre un corazón verdaderamente transformado. Y aquí va a suceder algo. El impacto va a darse, pero la reacción de las personas puede ser diferente, más bien es diferente. Habrá personas que al mirar tu vida como creyente, como verdadero creyente, a través de la amistad, al ver a tu familia, si conoces a tu familia, a tus hijos, va a llamarle la atención. Si verdaderamente estamos viviendo como el Señor nos pide, ellos van a querer tener una familia como la tuya, van a querer tener unos hijos como los tuyos, un matrimonio como el tuyo, si estamos viviendo verdaderamente como Dios nos pide, si estamos rindiendo nuestra vida a Cristo. Ellos querrán tener eso. Y se preguntarán, ¿cómo es posible eso? Bueno, ellos lo que quieren, sí es cierto los resultados, pero para ello necesitan a Cristo. Todos necesitamos a Cristo para eso. Pero hay otra reacción que puede haber a las personas cuando nosotros vivimos en obediencia, cuando vivimos en la verdad, cuando somos honestos, cuando glorificamos a Dios. A través de nuestra vida puede haber otro impacto, porque somos luz. ¿Y qué hace la luz? Ilumina, contrasta aquello que es oscuridad. ¿A quién? O muy probablemente a quien no nos ha tocado cuando en nuestras actividades diarias vivimos de esa manera, que ya el compañero o el vecino ya te vio mal. ¿Por qué? Porque tú estás evidenciando el pecado, porque tú eres honesto, porque tú llegas temprano a tu trabajo, porque tú obedeces al Señor. Entonces eso muchas veces incomoda a las personas, les molesta. ¿Cuál es la reacción? Nos insultan, nos critican, nos señalan, se burlan de nosotros. Eso es muy común, que las personas que no conocen al Señor se burlen de nosotros, se burlan de nuestra fe, se burlan cuando les queremos compartir de Cristo, se burlan cuando les decimos que Cristo va a regresar. Y no solamente que va a regresar, sino que va a juzgar a todos. Pero esto no es nuevo, siempre ha sucedido así. Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto viene sucediendo desde los tiempos en que el apóstol Pedro escribió esta carta. Ahora, una pregunta: ¿por qué creen que las personas se burlan de aquellos que predican a Cristo? ¿Por qué las personas se burlan de nosotros? Muy probablemente algunos de los que estemos aquí hayamos padecido de eso, de un ataque, de una burla. ¿Por qué creen que las personas hacen eso? ¿Por qué no lo hacen con otras religiones? ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a ver por qué. Así que vamos a leer los primeros versículos del capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes un sincero entendimiento, para que recuerden las palabras de antemano, dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del lago y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua,
pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Bien, ¿quién ha dudado de su fe? Esto es muy importante, porque recordemos que venimos hablando de los falsos maestros. Aquí se vuelve a referir a estos falsos maestros. Y ha dedicado mucho tiempo Pedro para hablarnos de estos falsos maestros. Y ahora lo que están haciendo estos falsos maestros, nos dice el apóstol, es atacar la fe. Y si bien es cierto que este pasaje podríamos verlo como algo poco aplicable para nosotros, no es así. Y quiero que le miremos desde esa perspectiva, porque la cultura, porque el mundo siempre va a tratar a través de la mentira debilitar tu fe. Siempre te va a querer hacer dudar, te va a querer hacer ver que esto que está en la Biblia no es cierto. Y Pedro es lo que va a defender, y lo va a defender desde una perspectiva que es aplicable a hoy en día para nosotros. Así que vamos a ver, como hemos leído, el texto nos habla de la segunda venida de Cristo. Los falsos maestros, ahora, además de arrastrar al pecado a los miembros de la iglesia, a los débiles en la fe, estaban propagando la noticia de que Jesús no regresaría. ¿Ustedes recuerdan qué sucedía? Bueno, el texto empieza hablando de que esta es la segunda carta que les escribe. Entonces les escribió una primera carta. Y decíamos al principio que es muy probable que esta segunda carta haya sido enviada a los destinatarios de la primera carta que tenemos ahí en nuestras Biblias. La situación entonces, ¿cuál era de esas personas, de esos hermanos? Regresamos un poco a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría, con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. La situación en estas iglesias a las cuales Pedro dirigió estas cartas es una situación difícil, están sufriendo persecución, de lo que hablábamos al principio. Y ahora imagínense esa circunstancia. Una iglesia perseguida, una iglesia con múltiples problemas, que lo único en lo que tienen esperanza es en el regreso de Cristo. Y llegan los falsos maestros y empiezan a propagar el rumor de que Cristo no regresará. Esa es la importancia de este pasaje. Y es vigente para nosotros. ¿Qué sucedería si alguien nos dijera con algunos argumentos que Cristo no va a regresar? Entonces, aquí es donde nosotros debemos guardar nuestra fe. ¿Y cómo la vamos a guardar? Es lo que vamos a ver, porque Pedro es lo que le va a decir a estos destinatarios. Y la vida es tal cual lo acabamos de leer ahí al final del versículo 14. Dice:
ahí en 1 de Pedro 4:14. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, es decir, el Señor es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Esa es la vida diaria y ha sido así desde siempre. Los no creyentes, a través de su pecado, a través de su vida, van blasfemando el nombre de Dios, pero nosotros, los verdaderos creyentes, y en aquella época también, ¿están llamados a qué? ¿Estamos llamados a qué? A glorificar a Dios con nuestra vida. Y como acabamos de leer, incluso aún en la prueba. Es por eso que Pedro escribe esto. Bien, vamos a ver cuáles son los argumentos por los cuales estos falsos maestros están diciendo que Cristo no va a regresar. Son dos argumentos. El primero, para que en lo que basan estos falsos maestros de que Cristo no va a regresar, es el siguiente. Ellos acusan de que Cristo ha demorado demasiado. Ellos, desde su perspectiva, aseguran que ha pasado muchísimo tiempo y que lo más seguro es que no regrese, porque ya ha pasado mucho tiempo. Estas afirmaciones tampoco eran nuevas en el tiempo de Pedro. Ya mucho antes había personas que decían esto. Malaquías 2:17: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Jeremías 17:15: mira, ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que venga ahora. Salmo 42:3: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que se decía antes de los falsos maestros en la época de Pedro. Se dijo en la época de Pedro y se sigue diciendo hoy, ¿dónde está tu Dios? En la mañana compartíamos en el hospital, y algo de lo que comúnmente argumentan las personas hoy en día es que Dios no puede existir porque hay mal, porque si Dios existiera no habría mal. Entonces, esto no es nada nuevo. Y para ellos, un argumento de peso es que Cristo ha tardado demasiado. Entonces, dicen ellos, aseguran y afirman, no va a regresar. Ese es el primer argumento. El segundo argumento que ellos dan es que todo sigue y seguirá igual. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la creación. Ahí nos dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué quieren decir estos falsos maestros con esto? Bueno, lo que ellos querían dar a entender, que el mundo siempre ha estado como ellos lo veían, y como probablemente si hay personas que te van a poder decir hoy en día eso, todo sigue igual. El mundo gira, hay día, hay noche, hay estaciones, todo está igual. Lo que ellos querían decir es que todo eso que se dice que va a pasar cuando Cristo regrese, que leíamos, que va a ser destruido por el fuego, eso no puede ser posible, porque desde la creación todo está en orden, pero no es así. Ellos con esto estaban afirmando que si bien es cierto que Dios había creado todo lo que existe, porque ellos lo creían,
Con esto, con estas palabras, lo que ellos estaban diciendo es que, ok, lo creó, ahí existe, pero él ya no puede intervenir. Y hemos escuchado eso, que Dios creó todo lo que existe, pero que lo dejó ahí, a su suerte. Entonces, ellos están negando la intervención de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Pero nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia que eso no es así. Él quita y pone reyes. Él dijo al pueblo de Israel que si no cambiaban su corazón, que si no dejaban la idolatría, vendría del norte un reino. Lo mismo le dijo a Judá. Entonces, a través de la Biblia podemos ver que el Señor interviene en la historia de la humanidad. Ahora, hay un hecho que hoy en día muchos pasan por alto. El hecho más plausible de que Dios interviene en nuestro mundo es lo que profetizó el profeta Isaías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Esa profecía se cumplió? Claro. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Por qué es tan importante este hecho? Porque Dios mismo interviene en su creación. Dios viene a su creación. Este hecho no solamente ha tenido un impacto en este nivel terrenal, porque como sabemos, este hecho, este acontecimiento dividió la historia de la humanidad antes y después de Cristo. Pero no termina ahí. Esto tiene un efecto eterno, porque como acabamos de leer, eso hizo posible que nosotros fuéramos adoptados como hijos de Dios. ¿Por el tiempo que estemos aquí? No, por la eternidad. Esto tiene un efecto eterno. Pero los falsos maestros estaban diciendo que no, que todo sigue igual y que no había manera de que esto, la segunda venida de Cristo, se diera, y mucho menos que el cataclismo que se describe en la Biblia pudiera suceder. Con esto los falsos maestros se estaban burlando de la justicia de Dios. Se estaban burlando incluso de que Dios pudiera estar presente en la vida de los creyentes, en la historia de la humanidad. Pero con esto, lo único que estaban logrando es lo que nos dice Pablo en Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esos falsos maestros estaban acumulando ira para ese día que llegaban, que iba a suceder. Ahora, al principio hablábamos acerca de que hacíamos la pregunta: ¿por qué las personas que no son creyentes se burlan de nosotros cuando compartimos la fe? No todos, pero seguramente les ha acontecido. ¿Por qué creen? Bueno, lo acabamos de leer ahí. ¿Por qué ellos niegan el día de la ira? ¿Por qué? ¿Qué va a suceder en ese día? El juicio. Ese es el verdadero motivo por el cual ellos, los falsos maestros que están viviendo en inmoralidad, que están, Pedro los había comparado con animales irracionales ya, al grado de degradación que habían llegado por el pecado. Entonces ellos están diciendo que Jesús no va a regresar. ¿Por qué? Porque al negarlo están eliminando el juicio.
pero el día del Señor sí sucederá. Ellos, nos dice allí el versículo, que son burladores, que sarcásticamente siguen sus propias pasiones. Entonces, la idea de que un día todos y cada uno de nosotros y de todas las personas van a rendir cuentas ante Dios, obviamente no le agrada a las personas que viven en la inmoralidad, que viven en desobediencia a Dios, que viven en esclavitud del pecado. Todos aquellos que están sin Cristo, de una u otra manera, son esclavos del pecado. Entonces estas personas prefieren negar esta realidad de que Cristo regresará y que habrá un juicio. Pero negar esta realidad no implica que no va a llegar. Se autoengañan. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres que con injusticia restringen la verdad. Estos son los dos argumentos que los falsos maestros han dado para afirmar que Cristo no va a regresar, que ya se ha demorado mucho, que ha pasado mucho tiempo y lo más seguro es que no va a venir. Y que además el mundo sigue, no pasa nada, seguimos pecando, no hay Dios, ¿dónde está su justicia? Esos son los argumentos de los falsos maestros. Y a estos argumentos, más adelante el apóstol Pedro da respuesta. El apóstol Pedro dará 4 argumentos para decirnos a nosotros y en aquel momento a la iglesia, a las iglesias que están en un error, que Cristo sí regresará, y lo sustenta en los siguientes argumentos. Lo primero que hace el apóstol, si echamos un vistazo nuevamente ahí a los primeros versículos del capítulo número 3, les dice a los remitentes que, a los destinatarios, les dice, los lleva directamente a las Escrituras. Versículo 1. Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despiertan ustedes su sincero entendimiento. Versículo 2. Para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Es decir, Pedro les está diciendo a la iglesia que pongan su mente en todo aquello que proviene de lo dicho por los profetas, por los verdaderos profetas, y también de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que pongan su mirada tanto en el Antiguo Testamento como en la revelación que se está dando en estos momentos, que ya dejó Jesucristo. Les dice que apela a ese entendimiento, a lo que les ha sido revelado, y que echen fuera todo aquello que no proviene de los profetas ni de los apóstoles. Una vez que ha llevado su atención hacia allá, les hace ver que ese es el primer argumento. Las Escrituras afirman una y otra vez que Jesús regresará. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Vamos a Isaías 66. Isaías 66, versículos 15 al 16. Ojo, pongan atención en cómo describen estos versículos el día del Señor. Isaías 66, 15 al 16. Porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán hechos muchos los muertos por el Señor. Joel capítulo 2, versículos 30 y 31. Joel 2, 30, 31.
Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y así, Miqueas, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, también nos dice que, ahí en el versículo 4, debajo de él los montes se derretirán y los valles se partirán como la cera ante el fuego. Sofonías 3:8. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. No es algo nuevo que esté diciendo Pedro, o algo nuevo que se esté diciendo a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje continúa a lo largo del Nuevo Testamento, Mateo 24:27, porque así como el relámpago del oriente resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 21, versículos 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Una y otra vez Pedro les dice: vayan a las Escrituras. Ahí se dice una y otra vez que Cristo va a regresar. Como datos, si les gusta por ahí recopilar datos, de los 27 libros que se componen el Nuevo Testamento, 23 hablan explícitamente del regreso de Cristo. Los otros dos, son 4 los que no entran en esta categoría de que hablan explícitamente, pero Gálatas y Segunda de Juan lo hacen de una manera indirecta. Solamente Filemón y Tercera de Juan no hacen mención a el regreso de Cristo. Entonces, el primer argumento de Pedro es la Escritura. Alguien nos podrá decir, hoy en día, si nosotros exponemos esto, nos van a decir muy seguramente, es la Biblia, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pedro nos da otro argumento, la historia. Pedro va a contrarrestar el argumento de que nada cambia, de que el mundo sigue igual, de que Dios no interviene en la historia de la humanidad. Pero ahí en los versículos, ahí en 2 de Pedro 3, del 5 al 7, dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios? Aquí Pedro los está llevando a la creación. ¿Cómo fue creado todo? No existía tal como lo conocemos hoy. La creación, nos dice la Biblia, que fue en 6 días, y lo describe. Ahora, ¿qué sucedió después? El diluvio. Entonces, esos hechos que podríamos pensar anormales en un planeta, en un universo que está finamente ajustado, no pueden. ¿De dónde salió tanta agua? ¿Por qué? ¿Y por qué no se presenta hoy en día? Entonces vemos ahí el obrar de Dios. Ahora, ¿por qué la historia? Bueno, reflexionando sobre esto, cuando yo estaba leyendo, me hacía la pregunta: ¿qué sucedería si verdaderamente Dios no obrara en la historia de la humanidad? ¿Qué creen que pasaría? Seguramente la raza humana no existiría ya.
¿Por qué? Porque precisamente todos los creyentes son los que hacen la diferencia. Dios obra y encausa todo mal para un bien. Y es lo que quiere comunicar Pedro. Les dice, ok, está la creación, pero recuerden, por la palabra de Dios se creó todo lo que existe, por la palabra de Dios vino el diluvio. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pero los cielos y la tierra actuales, en aquel momento, en la época de Pedro y hoy, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En resumen, por la palabra sucede todo: la creación, el juicio pasado y el futuro. Es cierto que en Génesis 9 el Señor hace un pacto y dice que jamás volverá a llevar el juicio a la humanidad por medio del agua. Dice ahí en Génesis 9:11: yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Si bien es cierto que el Señor prometió esto no significa que no habrá un juicio posterior. Esto lo estamos viendo. Va a haber un juicio. Y ese juicio va a ser precisamente a través del fuego, como ya leíamos en los versículos del Antiguo Testamento. Y nuevamente, el fuego también aparece en el Nuevo Testamento, Mateo 13:40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Los cielos y la tierra actuales están destinados a eso. Por la misma palabra de Dios que los creó. El juicio futuro vendrá por ese poder y esa autoridad de Dios, por el poder y la autoridad de su palabra. Esta historia que conocemos va a tener un fin. Ahora, el primer argumento que los falsos maestros esgrimieron para decir que Cristo no regresaría, ¿cuál fue? La tardanza, la demora. Bueno, entonces tenemos dos argumentos de Pedro hasta este momento: la escritura y la historia. El tercer argumento tiene que ver con este tema de la demora de Dios. Ellos, los falsos maestros, desde su perspectiva, estaban considerando que ya era mucho tiempo, que ya se había tardado demasiado. Entonces, no va a regresar Cristo. Y eso te lo pueden decir a ti también. Entonces, como vemos, todo esto es aplicable a nosotros. ¿Qué dirías tú a eso? Cristo no va a regresar porque ya han pasado 2000 años, casi 2000 años. ¿Qué argumentarías? Pedro lo va a hacer de una manera muy clara y que nosotros debemos entender. Ahora, lo primero que debemos entender es que se necesita ser muy soberbio para determinar los tiempos de Dios. Ellos están diciendo, ya se tardó. ¿Quién les da esa autoridad? El ser humano se mueve en un plano terrenal, en un tiempo, 24 horas, un año. Pero Dios ha existido desde siempre.
y existirá por siempre. Él se mueve en un plano eterno. Es por eso que Pedro ahí en el versículo 8 les dice: no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro les hace ver a estos falsos maestros y a las iglesias que han escuchado esto, que si bien es cierto que para el ser humano, para las personas, el regreso de Cristo puede parecer tardado, no es así. La perspectiva de Dios es otra, es diferente. El Señor Jesucristo no va a regresar cuando lo determine algún ser humano. El Señor Jesucristo va a regresar en el momento exacto, en el momento que Dios ha determinado desde la eternidad pasada, no en el momento que un ser humano diga. Es por eso, y este es un punto muy importante, porque todo aquel ataque que se presenta a nuestra fe, no vamos a poder debatir absolutamente nada, pero no se trata solamente de debatir, sino que esos ataques pueden hacernos dudar. ¿Cómo hacemos para protegernos? Si lo podemos llamar de esa manera. La clave está en conocer a Dios. Si verdaderamente nosotros conocemos al Señor, nada de lo que nos digan va a poder ponernos en duda, porque vamos a tener una respuesta. No se trata de erudición. Vamos a ver a qué me refiero. Nosotros debemos tener claro lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 11, 33, 34. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? Nosotros no podemos entender el pensamiento de Dios, pero sí podemos entender lo que nos pide a nosotros. Cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, cuando conocemos a un Dios todopoderoso que puede hacer lo que sea, pero siempre guiado por esos atributos de amor, bondad, misericordia, gracia, justicia, todo eso, cuando se refieran a Dios, tú tienes que verlo desde esa perspectiva. Todos tenemos que mirarlo así. Cuando contemplamos a Dios como realmente Él se muestra en su palabra, no vamos a poder dudar. Y es precisamente el otro argumento que esgrime Pedro con respecto a el supuesto retraso de la venida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no ha regresado. ¿Por qué? Versículo 9, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Tú te imaginas que nuestro Señor Jesucristo hubiera regresado 1 hora antes de que tú entregaras tu vida a Cristo? La palabra de Dios nos dice esto, que Él es paciente, que Él es misericordioso, que Él espera que todos vengan al arrepentimiento. Pero debemos tener cuidado con estas palabras. El Señor demora para que todos aquellos que han de recibir la fe lleguen al arrepentimiento. No se refiere a una salvación universal. De esto debemos estar conscientes. Hay 2 palabras ahí que quisiera aclarar.
Dice, sino que es paciente para con ustedes. Hay unas versiones que dice para con nosotros. Bueno, aquí en esta versión que tengo yo es para con ustedes. Y más adelante inmediatamente dice, no queriendo que nadie perezca. No se refiere a todo el mundo. Aquí debemos de poner en contexto. ¿A quién va dirigida la carta? Vayamos al primer versículo de la segunda carta. Dice, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quién dirige la carta? A los que han recibido una fe como la nuestra. El Señor está esperando. Estaba esperando a que todos aquellos a los que les iba a ser concedida la fe en aquel momento y hoy a nosotros, y hasta que Él venga, hasta que el último se arrepienta, ese es el momento. No antes ni más. Ese es el momento perfecto. Y solo para afianzar esto que he dicho, vamos a leer Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede ir a Dios sino aquel que el Padre lleva a Cristo, y Cristo lleva a la persona, al creyente, al nuevo creyente, al Padre. Entonces, toda esta idea que nos están vendiendo los falsos maestros de que el Señor no cumple, que tarda en cumplir sus promesas, en que no hará justicia, eso no es lo que nosotros vemos, sino lo que nosotros vemos es a un Dios paciente, lo hemos dicho, a un Dios misericordioso, a un Dios bondadoso, a un Dios compasivo, a un Dios justo, a un Dios santo. Por todo esto que ha dicho el apóstol Pedro, es que está claro de algo y puede afirmar con toda certeza que Jesucristo regresará. Lo más importante es por el carácter de Dios, porque Él es justo y no quedará pecado sin castigo, y Él es fiel. Entonces, la promesa está en torno a quién es Él, no a lo que pensamos nosotros o lo que piensan otras personas. Por lo tanto, el juicio es seguro. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es lo que hemos visto a lo largo de varios de los versículos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Todo lo que conocemos hoy dejará de existir. El fuego consumirá absolutamente todo. Y esto sucederá de manera inesperada. ¿Para quién? Para aquellos que no son creyentes, para aquellos que no están a la espera. Será de una manera que no esperan. Primera de Tesalonicenses 5:2-3. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Cómo debemos estar nosotros ante esto, ante este hecho que es verídico, que va a suceder? ¿Cómo nos debe encontrar el Señor? Bueno, eso es tema de la siguiente semana. Pero creo que a través de este pasaje, si bien es cierto que es una situación particular en aquella época, ¿cuántas veces a nosotros no nos han dado argumentos en contra de nuestra fe?
¿Cómo podemos nosotros estar preparados, como dice también el apóstol Pedro, para dar defensa de nuestra fe con mansedumbre? ¿Cómo? Pues como lo ha descrito él mismo, a través primeramente de la Escritura. Nosotros no podemos pretender defender nuestra fe si no conocemos la Escritura. Es por eso que es tan importante que nosotros pasemos tiempo no solamente leyendo, sino reflexionando y en oración. Segundo, debemos mirar la historia así de la humanidad, pero creo que lo más importante es que miremos nuestra propia historia. La mayor evidencia de que Cristo obra en este mundo somos nosotros mismos. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? También debemos entender que nosotros no podemos entender sus pensamientos, sus tiempos. No lo podemos hacer. Como leíamos en Romanos, ¿quién conoce la mente del Señor? Pero podemos confiar en su carácter, en su persona, en quién es Él. Si nosotros hacemos esto que Pedro nos está diciendo, nuestra fe será inamovible. Nuestra fe nos llevará a esa perseverancia de la que también habla el apóstol en su primera carta. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de este pasaje? Que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. No hay duda. La Escritura lo dice una y otra vez. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. También podemos concluir que muchas veces, algunos por ignorancia, pero otros concienzudamente, niegan la venida de Cristo, porque niegan que habrá un día de juicio. Entregaremos cuentas. Y algo que también creo que podemos concluir, que si somos verdaderos creyentes, ese día debe de ser el más anhelado por nosotros. ¿Cuántos de nosotros pensamos cuando nos levantamos en ese día? Sabemos que hay cosas por hacer, pero eso que nos falta por hacer, por el mismo hecho de que sabemos que ese día se va a presentar, debemos actuar. El mayor anhelo de un verdadero creyente es que regrese nuestro Señor. Hermanos, en verdad que oremos al Señor porque Él ponga ese verdadero anhelo en nuestro corazón de verlo, de esperar ese día, de hacer lo que tenemos que hacer en ese tiempo, y que nosotros podemos decir lo que el apóstol Juan dijo en Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que ese sea nuestro anhelo. Que este sea el camino, que nosotros vivamos en el camino de la obediencia para que anhelemos ese día. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer aquello que nos has mostrado, Señor. Que todo aquello que el mundo nos ofrece no nos mueva, Señor. Que no nos hagan dudar, que no nos hagan apartarnos del camino. Porque tú regresarás, porque tú estás con nosotros. Nada te es ajeno. Tú eres quien reina, Señor. Tú eres quien gobierna el universo y lo sostiene. Padre, ayúdanos a vivir con obediencia, con amor hacia tu palabra y anhelando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Pongámonos.